Buenos días, queridos hermanos, le habla el pastor Jesús Manuel Méndez. En esta ocasión le traigo un video debido a las situaciones que está viviendo nuestro país y el mundo entero. De esta manera pues podemos llevar el mensaje de una manera segura, aunque creemos que Dios nos protege, pero también Dios nos ha dado la capacidad de razonar y de entender que los tiempos están difíciles. Dice el proverbista que el avisado ve el mal y huye de él. Así que en esta hora pues le doy la bienvenida a la iglesia virtual, la iglesia que se encuentra en el pueblo de San Sebastián, Iglesia Presbiteriana del Refugio de Amor. Así que en este día lo que quisiera hablar es un poquito sobre el encierro que estamos viviendo. En medio del encierro, este sería el tema que vamos a tratar en este día, para beneficio de cada una de las personas que nos están escuchando, a ver si de qué manera Dios nos puede ayudar a lidiar con todo este asunto de estar en aislamiento dentro de nuestros hogares y cómo podemos sobrellevar esto. Y sobre todo lo que quiero es traer la conciencia que nosotros no somos los primeros que estamos pasando por un sistema de aislamiento, no importa las condiciones. Queremos llevar una idea de que hombres de Dios, los santos hombres de Dios en la antigüedad también vivieron aislamiento o cautiverio de una u otra forma. Así que yo quisiera que me acompañaran en las escrituras. Vamos a estar utilizando como referencia el texto que se encuentra en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, en su último capítulo y en sus últimos dos versículos, los versículos 30 y 31. Nuestra lectura será Hechos capítulo 28, versículos 30 al 31. Y el título de la enseñanza es En medio del encierro. En medio del encierro. Así que yo voy a comenzar con una oración. Luego de haber saludado, quisiera hacer una oración breve para que el Señor nos guíe, el Señor nos ilumine a través de su Espíritu Santo y que podamos absorber esta palabra de manera práctica y diligente, porque yo sé que el Señor habla a través de la Escritura. Así que oramos. Padre, gracias por tu misericordia que son nuevas cada mañana. En esta hora te pedimos, Padre, que nos ayudes con esta enseñanza, esta reflexión que es a través de esta Escritura, utilizando, Señor, al apóstol Pablo, Señor, como imagen de aquello que nosotros estamos pasando hoy día en el planeta Tierra. Te pedimos nos ayude, capacítanos, danos la sabiduría suficiente y sobre todo, Señor, que te busquemos cada día más, Señor. Ayuda a esta ciudadanía, ayuda a esta humanidad. Alcanza algún alma, Señor, aquellos que no han sido alcanzados para tu salvación, y que sea de bendición. Y Espíritu Santo, llévanos a toda verdad. Tú eres el que dirige la iglesia del siglo XXI. Todo esto lo pido en el nombre sagrado del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermano, la lectura, si ya usted buscó su Biblia, la lectura se encuentra en Hechos capítulo 28, versículos 30 al 31. Dice así la palabra del Señor Jesucristo. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Eso es Hechos capítulo 28, versículos 30 al 31. Hermano, el mundo en donde estamos viviendo ha sido sacudido por una pandemia, un virus que no respeta ni la frontera, no respeta la ciencia, desafía a la ciencia, porque como han dicho es un virus novel, o sea que están descubriendo ahora reciente cómo pueden contrarrestar esta nueva cepa del coronavirus, el COVID-19. Se comporta de manera agresiva. Aquellos que desafían el virus o desafían las instrucciones que ha dado el gobierno o el sistema de salud para culminar o erradicar o de una manera detener este virus, pues entonces trabajan de manera necia, insensatamente. Esto ha tocado nuestro territorio y tenemos que ser respetuosos con las instrucciones que se nos van informando, ¿verdad? Lo que nos van diciendo poco a poco. El virus ha establecido su línea. Y aquellos que me conocen saben que a mí me gusta leer desde hace muchos años libros de ficción. Y he leído varios libros donde estos parecen que hacían un presagio de lo que estamos viviendo. Claro está, sabemos que no es así. Sabemos que la humanidad siempre piensa
en muchas maneras de forma fatalista. Pero había un libro que se llamaba Música en la Sangre, que hablaba sobre un virus que uno de los científicos se inyectaba en sus venas y lo transmitía a toda la humanidad. Otra película o libro de Stephen King que habla también de una epidemia tipo gripe, The Stand, o el Apocalipsis, como le llaman en español. Y he leído varios libros y me doy cuenta que esto está pasando similar, en cierta manera, a lo que establece estos libros de ficción. Esto no era un secreto que en algún momento algún virus se iba a soltar de manera increíble a través del planeta Tierra, porque vemos que están jugando mucho con la ciencia, están haciendo tantos descubrimientos que esto podía suceder, ¿verdad? No estoy hablando de una teoría de conspiración, porque realmente al final pues no sabemos a ciencia cierta cómo fue que sucedió el inicio de este virus, que entiendo que lo vamos a descubrir porque no hay nada oculto que no salga a la luz, establece la palabra del Señor. Entonces nos damos cuenta que este virus tan agresivo puso una línea. Gran parte de nuestra humanidad se encuentra aislada. Es increíble cómo este virus ha tomado el planeta Tierra y lo ha detenido. He visto muchas reflexiones por internet hermosas, ¿verdad? Algunas no tienen contenido cristiano, pero en sí tienen un principio verdadero. Hermosas, unas reflexiones hermosas. Claro, entendemos que el aislamiento no es nada fácil para aquellos que les gusta disfrutar de la naturaleza, dar sus paseos, que no es nada malo disfrutar de la obra del Señor. Los cielos cuentan la gloria del Señor. Pero para esas personas que son un poquito más, diría, libres en el sentido de salir, pasear, disfrutar de la naturaleza, turismo interno, quizás una persona como yo que soy un poquito más reservado, me gusta más leer, estar en mi casa. No es que no me guste salir, pero soy un poquito más controlado. Hay personas que les gusta salir un poco más. Pero a estas personas que les gusta salir, ¿verdad? Mucho, se les va a hacer un poquito más difícil esta situación que estamos viviendo en aislamiento, ¿verdad? Pero vamos a estar orando por ellos también, para que el Señor nos dé templanza y tranquilidad en medio de lo que estamos viviendo. En el texto que estamos utilizando, como ¿verdad? Bien les dije, Hechos 28, 30 y 31, ese texto que estamos utilizando, vemos al apóstol Pablo en medio de un encarcelamiento domiciliario. Él tiene restringida su libertad en una casa que es alquilada. Allí él está hablando que se encuentra Lucas, ¿verdad? Que es el que escribe Hechos de los Apóstoles. Lucas está registrando que Pablo se encuentra en un aislamiento a causa de unas prisiones que estaba viviendo. Cualquiera diría que en este suceso que está viviendo el apóstol Pablo, la extensión del evangelio se detuvo por causa del encierro de este hombre santo de Dios. Pero tengo que contestar rápidamente que no fue así. El evangelio no se detuvo. Dice la segunda carta dirigida al joven pastor Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Allí Pablo dice que se encuentra sufriendo penalidades como si fuera un malhechor. Encuentra prisionero. Pero hace una aclaración muy pertinente para lo que estamos viviendo hoy día, el planeta Tierra en el siglo XXI. Fue pertinente para aquella época y es pertinente para esta época. Escuche bien la aclaración que hace el apóstol Pablo. Mas la palabra de Dios no está presa. Voy a repetir eso. Mas la palabra de Dios no está presa. Hermano, a través de las redes sociales yo he podido leer muchos buenos comentarios, reflexiones que le competen a la iglesia, a la fe. Pero también he leído un pequeño grupo que la palabra le llama necios, ¿verdad? Esa es la palabra, yo voy a utilizar lo que dice y registra la palabra, criticando a la iglesia por haber cancelado cultos mientras pasamos este tiempo de aislamiento, 15 días, posiblemente más, este tiempo de aislamiento, y han criticado a las iglesias que han cancelado. Por cierto, esta iglesia ha cancelado sus servicios. Yo me encuentro solo ahora mismo en la iglesia, son las 11:30 de la mañana ahora mismo, y yo no expongo a ninguno de mis hermanos a que venga a la iglesia. Claro, ellos están libres si quieren venir y acercarse y estar en una distancia prudente, como establecen las leyes de sanitaria. Así que estas personas que están diciendo eso no conocen el poder del evangelio, no conocen que
la iglesia no es simplemente un templo construido por las manos de los hombres, sino más bien que nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. Dice la palabra que ya Dios no habitaría nunca más en templos hechos por manos de los hombres, y que Él mismo se construiría un templo. Y somos nosotros el templo del Espíritu Santo de Dios. Así que la iglesia en ningún momento está derrotada, ni está caída, ni está callada. La iglesia está más viva que nunca. El cuerpo de Cristo nadie lo puede destruir. La novia del Señor Jesucristo, la iglesia, nadie durante siglos tras siglos nunca la han podido destruir. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pues aclarando ese punto de aquellos que dicen que las iglesias han cerrado como si tuviésemos falta de fe, y ser prudente no es falta de fe, y de eso predicaba el domingo pasado. Ser prudente no tiene nada que ver con la falta de fe. Dios nos dio el razonamiento, tenemos que utilizarlo. Debo decir que a pesar de todos estos comentarios, Dios provee los medios para que este evangelio en el cual nosotros hemos creído, pues continúe con su expansión. ¿Usted piensa que en medio de este caos Dios no se está glorificando? ¿Usted piensa eso? Si realmente usted piensa eso, usted no cree en el Dios de la Biblia. En el Dios que registra la Biblia no cree. Dios no puede ser detenido por nadie. Su propósito se cumplirá. ¿Cuántas personas llegarán? No sabemos esto. ¿Cuántas personas llegarán en arrepentimiento y fe a los pies del Señor Jesucristo por causa de esta calamidad? Porque de cosas malas surgen cosas buenas. Y yo creo fielmente que el Señor va a alcanzar a los no alcanzados. Y que, como dice Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien a aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Así que yo creo que sí, que el Señor está glorificando su nombre, que el Señor está alcanzando gente. Hoy día se burlan que todo el mundo es cristiano, que están poniendo textos. Yo no me burlo de eso, hermano. ¿Sabe algo? Que eso es bueno, la expansión del evangelio. Si hoy día uno que era tremendo sinvergüenza está poniendo textos bíblicos, está pidiendo oración, gloria al Señor por eso, porque quiere decir que en su corazón Dios está provocando el querer como el hacer para buscar de su presencia, porque cuando no tenemos más solución, ¿sabe dónde tenemos que mirar? Al cielo. Ahí está nuestra respuesta. El Dios todopoderoso y soberano que tiene control sobre todas las esferas. El mismo Martín Lutero permaneció encerrado aproximadamente por un año en uno de los castillos de Alemania, ¿verdad? Porque tenía una amenaza de muerte, y uno de sus amigos, uno de los reyes, pues lo guardó en un castillo. Y en medio de ese tiempo, el fraile agustino Martín Lutero no desperdició su tiempo, valga la redundancia, en aquel castillo en soledad. ¿Sabe lo que hizo? Que tradujo el Nuevo Testamento al alemán, provocando así un gran avivamiento de que las personas pudieran tener en su lengua original, en la lengua alemana, el Nuevo Testamento, y así poder disfrutar del Evangelio y gozar del Señor para siempre a través de su palabra. Así que Pablo, volviendo al texto, le traje a Martín Lutero porque vivió algo similar, ¿verdad? No a la misma magnitud, pero sí vivió algo similar, que es el aislamiento, el encierro. Él lo vivió, pero sacó provecho de ese encierro, y esa es la enseñanza principal a través de estas cortas palabras que estoy transmitiendo. Ya Pablo había pasado una larga travesía para llegar a Roma. Aquellos que conocen la historia, pues Pablo sufrió mucho, fue encarcelado, fue juzgado o fue imputado de una causa que él no había hecho, lo estaban juzgando como un malhechor. Pero Dios le había hecho una promesa en Hechos 27-24 a través de su ángel, que él llegaría a Roma, porque estaban en medio de un naufragio dirigiéndose hacia Roma. Él carcelado, ¿verdad? Estamos diciendo que está custodiado, porque se le estaba tratando como un prisionero. Pero Dios, en medio del naufragio, todo el mundo estaba en calamidad, sufriendo, los impíos lloraban y gritaban. Pablo recibió la información, el mensaje del ángel de Dios, y le dijo que era necesario en Hechos 27-24 que él se presentase ante el emperador de Roma. De esta manera, ninguno de la tribulación murió.
Y detengo la información sobre ese pasaje porque es muy extenso. Y la idea es que lo que quiero decir es que cuando Dios determina un propósito para nuestras vidas, nada puede detener ese propósito. Porque Dios lo va a cumplir. No volverá su palabra atrás vacía, sino que hará lo que Él quiere que haga. Así que de esta manera, luego que Dios le dice al apóstol Pablo que lo iba a salvar, que lo iba a permanecer con vida, que lo iba a llevar a Roma, que era necesario ver al emperador, así aconteció, y Pablo llega a Roma. El inicio de nuestro texto dice que Pablo llevaba 2 años enteros en una casa alquilada, confinado, bajo custodia, dicen los historiadores, que tenía allí un soldado romano, bajo custodia, ¿verdad? Pablo allí, en ese lugar, no perdió su tiempo. Muchos estudiosos dicen que él se ocupó continuamente de evangelizarle a aquellos soldados que llegaban, y muy probablemente aquellos soldados fueron impactados por el poder del evangelio y siguieron llevando el evangelio a través de Roma y las partes más internas donde no podían llegar los creyentes, los de a pie, los del camino, no podían llegar, pero los soldados sí podían llegar. El evangelio no se detuvo, el evangelio permaneció. Pablo no perdió su tiempo en medio del confinamiento. Durante esos 2 años, escuche bien esto es bien interesante, en medio de esos 2 años de confinamiento, el apóstol Pablo escribió las cartas que se les llama cartas de la cautividad, que en estas incluyen Efesios, incluye Filipenses, Colosenses y Filemón. O sea que fue bien proactivo, bien productivo. Además que todos los que llegaban a la casa, él le evangelizaba y le enseñaba las verdades de la vida eterna a nuestro Señor Jesucristo, el pacto de gracia. Es muy probable que Lucas escribiera el libro de los Hechos de los Apóstoles mientras Pablo estuvo preso, concluyéndolo muy cerca de la liberación de Pablo, culminándolo muy cerca luego de que Pablo fue liberado luego de esos 2 años. ¿Por qué yo digo esto? ¿Por qué decimos esto? Porque Lucas no registra la liberación de Pablo, no lo menciona en el libro de los Hechos. Y esto es un poquito de historia tipo seminario, pero es bueno para que usted entre en la historia del apóstol, de su vida. Pero Lucas no registra la liberación de Pablo, no registra los viajes posteriores a su liberación, no registra sus nuevos encarcelamientos porque fue encarcelado varias veces el apóstol, y tampoco registra datos sobre la muerte, ¿verdad?, en Roma del apóstol Pablo. Así que entendemos que él escribió ya finalizando el encarcelamiento de Pablo, y ya un poquito posterior a su liberación, pues ahí fue que culminó, entienden los estudiosos sobre este término histórico, ¿no? En fin, hermano, lo que queremos hacer énfasis es sobre ser productivos en medio de este encierro, y mucho más en este tiempo de tecnología y de la globalización de la información. Tenemos esta herramienta que es el internet, estos videos que estamos grabando para compartirlos con los hermanos. Esto es una gran bendición en medio de este encierro. Voy a concluir con una pregunta. ¿Qué nos resta por hacer? Sería la pregunta. ¿Qué nos resta a nosotros hacer? Bueno, en este tiempo de aislamiento podemos dedicar tiempo de calidad al Señor si lo hemos descuidado. ¿Y cómo se puede lograr esto? Pues yo le voy a dar algunas recomendaciones. Usted haga lo que usted entienda. Son recomendaciones muy personales y claro está, son bíblicas también. Y quisiera que tomara esto muy en serio, muy en serio. Debemos orar, debemos dedicar tiempo a la oración. Esto también incluyendo las peticiones de las demás personas, de los demás hermanos y aún los que no se han identificado con la iglesia de Jesucristo. También debemos orar por ellos. Leer la Biblia, debemos sacar tiempo para una lectura bíblica, compartir versículos y enseñanzas cristianas por las redes. Se pueden leer muy buenos libros cristianos. Yo también leo algunos libros de ficción, que usted lo sabe, pero se pueden leer muy, muy buenos libros cristianos de sana doctrina. Cualquier cosa que usted vea los libros que yo utilizo, que a veces los pongo en fotos en Facebook, se puede comunicar conmigo vía inbox y tratamos de conseguírselo, ¿ok? Tratamos de conseguirle los libros.
luego de dedicar todo este tiempo, ¿verdad?, a los asuntos del Señor, de Dios, como le expliqué, la oración, la lectura, buenos libros, meditación en la palabra, pues usted puede sacar tiempo, hacer los quehaceres del hogar porque son necesarios, ahora más en este confinamiento. Puede ver alguna película o alguna serie de televisión, ¿verdad? Sé que algunos hermanos pues son un poquito más radicales en este sentido y dicen que uno no puede ver ni televisión ni serie, pero yo no creo eso, hermano, ¿verdad? Uno filtra todo y el mundo está lleno de maldad, se tendría que esconder del mundo, hermano. Así que usted puede ver alguna película, leer algún libro de ficción, ver alguna serie. Esas son recomendaciones prácticas, ¿verdad? Lo que yo hago. Sobre todo debe estar muy bien informado, escuchando la radio, las noticias de radio, las noticias vía televisión. Debemos estar informados sobre todos los asuntos del movimiento del COVID-19, del coronavirus, para estar alerta en medio de los tiempos. Y recuerde, en medio del encierro, que es el tema de esta reflexión o enseñanza, Dios está en control, hermano. Dios tiene el control. No se desespere. El Rey soberano está en control absoluto de todo lo que ocurre, de todas las esferas. Estaba con Pablo en sus prisiones, estuvo con Josué cuando fue vendido por sus hermanos. Él estuvo allí, estuvo con los hebreos en la travesía tan larga hasta llegar a la tierra prometida. Estuvo con los apóstoles, está con cada uno de nosotros, hermano, y va a cumplir su propósito, lo que Él ha establecido en cada uno de nosotros. En palabras sencillas, confía en Dios, confía en el Señor Jesucristo. Descansa en aquel que te dio su vida en sacrificio. Confía en aquel que pagó tu deuda delante de Dios. Su justicia es imputada a ti. Y ahora cuando Dios mira, Dios ve un hijo, ya no ve un rebelde, por causa del sacrificio perfecto de Cristo. Le voy a dar unas lecturas adicionales para que las hagan en su casa, en medio de todas estas horas que tiene. Pues saque un momentito y lean más sobre los sufrimientos del apóstol Pablo. Y le voy a dar el dato. El texto se encuentra en 2 de Corintios capítulo 11, versículos 16 al 33. Allí un listado resumido de los sufrimientos del apóstol Pablo. ¿Por qué yo le digo esto? Pues porque usted va a leer los sufrimientos del apóstol Pablo y va a decir, oye, verdaderamente yo estoy tan bien. Yo estoy tan bien. Dios me tiene tan bien. Lo va a decir. Créalo que cuando lo lea lo va a decir. Además, hago una exhortación para aquellos que tienen pereza en la lectura bíblica. Aquellos, les voy a hacer una exhortación y les voy a recomendar. Esta es mi recomendación muy personal. No todos los pastores tienen que estar de acuerdo conmigo, pero les voy a hacer esta recomendación. Si usted es bastante perezoso en la lectura bíblica, yo les recomiendo, que es lo que recomiendo en la iglesia, que lea el Evangelio según San Marcos, que tiene 16 capítulos. Usted va a leer un capítulo por día y allí en esencia va a descubrir y entender todo el proceso que pasó nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio comprimido. Le dicen el periódico de la Biblia, muchos lo han catalogado porque es breve, es de acción, ¿verdad? Todo tiene un verbo. Así que yo les recomiendo que lea un capítulo de Marcos, uno cada día. Lo puede hacer en la mañana luego de su oración, dando gracias por levantarse, porque Dios le permitió levantarse. Leer la palabra, pues lee el capítulo 1 de Marcos. Al otro día lo puede hacer en la noche, en su oración antes de acostarse, agradeciendo al Señor, pidiendo al Señor, clamando. Y lee pues, el segundo capítulo de Marcos en la noche. Así puede hacerlo en la mañana o en la noche. Y ya en 16 días, pues lo va a culminar. Y va a poder decir que leyó el Evangelio del Señor Jesucristo, porque es uno de los evangelios. Luego, posteriormente, pues yo le pido a Dios, ¿verdad?, que ponga el deseo de seguir leyendo y estudiando la Biblia para que crezca en estatura, en fe, espiritualmente. Así que ahora yo quisiera pues hacer leer un listado que tengo de oración, que los hermanos me han pedido que ore por diferentes peticiones. Yo quisiera leerlo y usted se una conmigo en la oración que voy a utilizar para finalizar. Voy a leerlas, ¿verdad?, según me las han enviado. Tengo aquí a un hermano
que aprecio mucho, a Ricky y su esposa Ginny. Tienen a su hijo Justin, ¿verdad? Un poco enfermo, delicado de salud. Así que yo voy a pedir por Justin, sanidad al Señor. Nuestra hermana Ivy Gerena pide por mí. Gracias, Ivy, por pedir por mí, por mi familia. Por la familia de Luiso, mi amigo Luis Pérez. Por los confinados, por los oficiales de corrección, ya que Luis es sargento de corrección. Pues pedimos por ellos, por los ancianos, para que la gente sea consciente en medio del peligro, pide Ivy, en medio del virus COVID-19, sobre todo también por los ancianos. Lili, nuestra hermana Lilian Vigo, Lili pide por el mundo, por esta pandemia, por la sanidad, por los ancianos también, por mí, por mi familia. Una petición especial, que toda esta situación nos una más como hermanos en Cristo, y por los empleados de la salud, todo lo que tenga que ver con salud, ella está pidiendo por ello. También nuestra hermana María pide por los enfermos, por salud, por la situación del COVID-19, por trabajo o por su trabajo, por su graduación, por una operación, ¿verdad?, que van a estar interviniendo su cuñada, y por la salud de su tío, el reverendo Carlos Cruz, mi hermano Carlos Cruz. Pide por su esposa, Diana, por su esposa Diana, que se encuentra afectada en la parte baja de la espalda y dice que es muy fuerte el dolor que está pasando nuestra hermana Diana. Así que pedimos sanidad. Ginel López Adame pide pues por lo de la pandemia. Eso es natural que todo el mundo va a pedir por esto que está sucediendo, para que Dios nos cubra en medio de todo este proceso. También pedimos por Carmen Yanis, mi esposa, por Carmen Gloria, mi suegra, por los damnificados del sur, los que pasaron lo del terremoto fuertemente. Ya pide que no se nos pueda olvidar a esa gente, sus hermanos, porque Dios quite los pensamientos malvados de personas que quieren contagiar a otros, que ya ellos están contagiados y quieren contagiar a otras personas. Esos pensamientos perversos que se ha visto alrededor del mundo. Pide también por los deambulantes, por los confinados y por las mujeres maltratadas en medio de este aislamiento, porque saben que en medio de este aislamiento no solamente la mujer, también hay hombres, pero la mayor cantidad son damas, ¿verdad?, que son maltratadas en medio de este aislamiento. Pues entonces esa persona pues abusa de tener la oportunidad de tener encerrado toda la familia y lastimarlo de diferentes formas. Pide por sus hijos y por sus nietos. Neri Ruiz, nuestra hermana Neri Ruiz, que nos ha visitado de vez en cuando. Dios bendiga a Neri. Pide porque Dios nos cubra en medio de este virus, ¿verdad?, de COVID-19, y que proteja en medio de todos estos asuntos que estamos viviendo. Y sobre todo pide, y esto es una petición hermosa, es el control de Dios, que solamente es la soberanía del Señor. Dios está bajo control. Dios está en control. Hermano, voy a hacer la oración entonces para culminar con este mensaje. Así que oramos. Padre, gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana. En esta hora yo te pido por todo lo que estamos viviendo, Señor. Yo sé que tú tienes el control, que tú eres soberano, que tú eres el que controla cada partícula en el universo. Yo te pido por esta pandemia, Señor, que proteja a la ciudadanía, pero sobre todo que tu evangelio siga extendiéndose y que en medio de esta calamidad, Señor, puedan ver tu rostro y reconocer que la única solución que tenemos es venir a tus pies en arrepentimiento y fe. Tú escuchaste nuestras peticiones, Señor. En esta hora yo las presento y te doy gloria y honra. Gracias por habernos escuchado, Señor Jesucristo, y que este mensaje sea de edificación para las vidas. Todo lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermano, me resta decirle que cuando pase toda esta situación, nosotros nos encontramos en la carretera 125, al costado del cuartel de la policía, exactamente detrás de Ito Chicken, al costado derecho del edificio de Ito Chicken. Allí nos encontramos, Iglesia Presbiteriana Refugio de Amor. Nuestros horarios son los jueves, estudios bíblicos y oración a las 7 de la noche, y los domingos, culto de adoración a Dios a las 11 de la mañana. Si quiere conocer una iglesia que ama genuinamente al Señor y que predicamos únicamente su palabra y establecemos todo en la sola Escritura, venga, le invitamos. Es bienvenido. Que Dios me los bendiga, Dios los guarde, y hasta aquí les deja
Hasta un próximo video, el pastor Jesús Méndez. Bendiciones.